Apreciables integrantes de la congregación de secundarias técnicas, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva emisión de Técnicamente Docente. El día de hoy me siento muy feliz, contento, me siento orgulloso de tener a un personaje inmerso en la cultura hidalguense, inmerso en la cultura del Valle del Mezquital. El día de hoy está con nosotros mi querido amigo Darío Eduardo Ortiz Quijano, docente de la Escuela Secundaria Técnica número 64. ¿Cómo estás, mi querido Darío? Muy bien, muy contento de estar aquí con usted. Muchas gracias por esta invitación y este recibimiento. ¿Qué te parece el concepto de Técnicamente Docente? Pues me parece bastante interesante que existan espacios para dar impulso a los maestros que estamos en secundarias técnicas y que amamos la cultura, las artes, la historia. Definitivamente, este es un parteaguas para esta área educativa. Somos profesionales de la educación, eso es obvio, pero estamos íntimamente ligados con la atmósfera cultural y tenemos que ser promotores, tenemos que ser agentes de expresión en cuestiones culturales. Y hoy por eso te agradezco que te hayas dado tu tiempo, sé que estás muy ocupado, pero te agradezco infinitamente que estés con nosotros y compartir toda tu experiencia cultural, esa difusión que haces en pro de las comunidades indígenas, en pro de la cultura hidalguense, pero sobre todo de la del Valle del Mezquital. Valle del Mezquital, claro que sí. Orgullosamente. Así es. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de la región del Valle del Mezquital? Bueno, pues yo amo la región del Valle del Mezquital. ¿Por qué? ¿Específicamente por qué? Sí, nací en Tezontepec de Aldama, que es uno de los municipios que forma parte de esta región, pero también viví muchos años en Ixmiquilpan. A Ixmiquilpan yo lo considero mi segunda casa. Entonces, en esta dinámica yo fui aprendiendo, bueno, en primer lugar fui conociendo la cultura de la gente de esta zona, en particular de los pueblos otomiñaños, a los que admiro, respeto y pues por supuesto que mi labor empieza y gira en torno a la difusión de lo que son sus identidades, sus expresiones culturales y muy en especial las festivas. Entonces a raíz de esto nace en mí esa admiración y ese deseo de impulsar la cultura de esta maravillosa región, tan diversa y tan hermosa. Inmensamente fantástica, envuelta en una magia. Por supuesto. Envuelta en un linaje, en un abolengo, en una realeza, que es lo que nos relaciona con todas las culturas indígenas. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, así es. ¿Sí? Así es. Eso me imagino yo, mi querido Darío, que te empata con un proyecto, La Bóveda. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir de La Bóveda? Bueno, La Bóveda es un proyecto de promoción y difusión cultural del Valle del Mezquital, por supuesto, que empezó, bueno, lo empiezo yo de forma personal en redes sociales, en particular en lo que es Facebook. ¿Por qué le puse ese nombre? En nuestro Valle del Mezquital, incluso en algunas zonas de Querétaro y Guanajuato, hay una tradición arquitectónica muy presente en las familias otomís, que fueron las capillas del linaje, o los oratorios con forma de bóveda, precisamente, que el techo se caracteriza por tener esa forma de bóveda de cañón, en el cual muchas familias durante la época novohispana, desde el siglo XVIII, XIX todavía, practicaban los ritos y las ceremonias ancestrales para rendirle culto a sus ancestros fallecidos o a un santo patrón al cual estuviera consagrada la familia. Y quiero decirle que en la casa de mi padre, bueno, en la casa de mi papá, la casa la construye donde vivió anteriormente mi tatarabuelo y ellos tuvieron una bóveda, precisamente. Desafortunadamente mis tíos no valoraron en ese momento el lugar y lo demolieron, pero cuando yo ya nací, crecí, solo supe de la existencia, nunca la vi, pero para mí es como una conexión con ese mundo, una conexión con nuestras ceremonias, nuestras raíces, y bueno, mi objetivo es reconstruirla, aunque yo sé que va a ser totalmente fuera de la historia, pero por esa razón se llama así. Y te sientes identificado. Así es, y esa bóveda tiene el objetivo de hablar de todas las maravillas festivas del Valle del Mezquital. Sí. Eso es mi proyecto. Si yo soy un aventurero digital, ¿por qué tengo que buscar o insertarme en la bóveda? Porque decía un autor, Guillermo Bonfil, que nadie ama lo que no conoce. Claro. Entonces,
para amar el Valle del Mezquital, seamos originarios de ahí o no, hay que conocer los motivos, la cosmovisión de nuestra gente, de sus fiestas. Es inmensa. Entonces, si visitan la bóveda, si escuchan y ven el material que yo tengo ahí y que voy a seguir produciendo, entenderán un poquito, a lo mejor, no, claro. Porque es hablar de muchas cosas. Me he centrado mucho inicialmente a Tezontepec, pero mi objetivo es ir incorporando a los demás municipios en esa parte, en la cosmovisión, en la fiesta, en la identidad festiva, religiosa y ceremonial. Por eso tienen que conocer la bóveda las personas. Invítalos, mi querido Daniel, invita a nuestros, sí. A toda la gente de Técnicamente Docente, invítalos para que se involucren con este proyecto. Claro que sí. Bueno, pues búsquenme en redes sociales, se llama La Bóveda, difusión cultural y productos artísticos. En este espacio, también en YouTube está el espacio La Bóveda Darío Ortiz. Van a encontrar pues distintas material audiovisual y de difusión cultural, en primer lugar de Tezontepec, donde soy originario, pero también de otras zonas del Valle del Mezquital. Ahí los espero y pues espero que esos contenidos les sean mucho de su utilidad y de su agrado. Queda la invitación abierta, compañeros, compañeras, para que apoyemos esta difusión, esta expresión que nos deja una sensación de identidad y nos deja, por supuesto, una sensación de satisfacción y orgullo, mi querido Darío. Muchas gracias, maestro. A la par, ¿qué onda con la revista Cactus? Claro, Cactus para mí ha sido una magnífica experiencia. Yo le envío un saludo a la señora Almadelia Mondragón de Ixmiquilpan, mi Ixmiquilpan adorado. Ella es la directora de esta revista. Ella me descubre pues mis reportajes que yo en algún momento publicaba de forma libre en redes sociales. En alguna ocasión hice una investigación muy corta de la danza del Ixtle, pero a ella le encantó. Y me hace la invitación oficial para colaborar en su revista desde el año 2017 aproximadamente. Y pues yo ahí encontré un recurso abundante de esta revista. En ella participan las personas o personalidades, diría yo, que claro, más se dedican a la difusión cultural y promoción del Valle. Y pues yo tengo el honor de colaborar con ellos. Se acaban de cumplir recientemente 250 números. Entonces, pues es una revista, pues ahora sí que fundamental, como un medio de referencia y una fuente de consulta para la historia, la cultura y las artes de todo el Valle del Mezquital, en particular de Ixmiquilpan. Eso es lo que... Y yo colaboro hablando precisamente de la parte festiva y religiosa. Eso me parece fantástico. ¿Cómo la encontramos? ¿Dónde la encontramos? Claro, tiene su sitio en internet, Revista Cactus, la revista del Valle del Mezquital, pero también, si visitan Ixmiquilpan en particular, en los puestos de revistas, ahí está el principal lugar donde podemos encontrar de forma impresa esta revista, pero también en redes sociales tiene su página de Revista Cactus, Revista del Valle del Mezquital, y ahí se le hace la difusión y se puede consultar de forma digital igualmente. Genial, mi querido Darío. Me queda claro que eres un todoterreno en el ámbito cultural de la región del Valle del Mezquital. Me gusta mucho, disfruto mucho. Y lo disfrutas, se nota esa pasión, y cuando transmites pasión, es indudable que las cosas salen bien, y estoy seguro que todos estos proyectos que tienes van a aterrizar de una manera positiva, y sobre todo van a tener una sensación aceptable, asimilada en toda la gente que de una u otra manera va a estar muy cercana con todo esto, mi querido Darío. Y te empatas con el Festival Internacional del Libro y la Cultura. ¿Qué nos puedes platicar de ese fenómeno? Bueno, este evento se realizó en Tezontepec en 3 ocasiones, entre el periodo del 2014 al 2016, y en esas 3 ocasiones yo fui invitado. En la última me dieron un reconocimiento y le agradezco mucho al ayuntamiento que en ese momento estaba, que pues tuvo esa distinción conmigo. Claro. Me reconocieron como escritor del municipio. Entonces, para mí colaborar en este tipo de eventos pues también es fundamental, porque son medios a través de los cuales podemos llegar a las personas, a la comunidad. Estos trabajos no tendrían sentido si la comunidad no los conoce,
si la comunidad, que es la protagonista de todas estas cosas, no se involucra y está desconectada. Y algo que pasa mucho en el mezquital es precisamente esa desconexión entre la riqueza que hay y la percepción que las personas tienen, porque se cae en lo cotidiano. Claro. Y no lo condeno, ni mucho menos. Yo creo que todos caemos en determinadas rutinas que decimos, pues es lo mismo de siempre. Sí, pero detrás de ese siempre, claro, de ese mismo, se esconden conocimientos, ritos, etcétera. Definitivo. Y a la par, una exposición fotográfica de historia, una exposición artística. Sí. ¿Qué pasa ahí, mi querido Darío? Bueno, eso fue en los inicios, ya tiene en 2 ocasiones también, hace aproximadamente, yo creo que ya unos 10 años, con un grupo de amigos nos organizamos y empezamos a recopilar fotos antiguas de Tezontepec, porque yo creo que en este material nos sirve inmediatamente como referencia del pasado que nos antecedió. Ya no tanto, digamos, en épocas a lo mejor del virreinato, prehispánicas, pero sí al menos lo que ocurrió en nuestros municipios después de la Revolución Mexicana. Claro. Ver cómo se veía el centro, los edificios en aquel entonces, los cambios que hubo, los que fueron demolidos, desaparecieron, todo eso es una riqueza histórica. Conocerlo y presentarlo ante la gente. Claro. Estas exposiciones se hicieron en 2 ocasiones en la Feria de la Candelaria, que es la fiesta patronal de Tezontepec, en febrero, y pues ahí es donde se presentaron. Ya después ya no pudimos volverlas a hacer, cada quien tomó su camino por distintos motivos, pero sí fue muy, muy enriquecedor en el momento en el que se llevó a cabo. ¿Y te marcó? Sí, porque yo incluso tengo ahí algunas fotos que pude guardar, conservar. Los dueños me permitieron tener una copia. Claro. Y me encantan porque yo ahí puedo ver el municipio hace 100 años, hace 80 años. Entonces, incluso me inspira para pintar, porque bueno, también me gusta pintar. También sí. Pintas, mi querido Darío. Y a veces me inspiro en este tipo de cosas para generar las ideas que yo concibo. Y son imágenes con sabor a nostalgia. Sí, por supuesto. Con sabor a identidad. Por supuesto. Con sabor a mexicanidad. A los antepasados, lo que vivieron, sí, las calles que recorrieron, claro, que son las mismas que ahora tenemos, pero en un contexto totalmente distinto. Con temporalidades distintas. Así ¿no? Es. Soy de la idea de que nosotros tenemos un linaje, un abolengo, precisamente por esa herencia cultural que nos dejaron las comunidades prehispánicas. Eso me queda muy claro. Ahora somos producto de un mestizaje. Un mestizaje, claro. Voluntario, involuntario. Claro. Pero es la forzado, aceptado, como tú quieras, pero es la realidad que estamos viviendo. ¿Y qué nos queda hoy? Valorar esos contextos y seguirlos transmitiendo de generación en generación. Así es. Te comento esto porque hay una palabra, y yo quería llegar a este momento, el hecho de involucrarnos con un proyecto Pueblo con Sabor, que inmediatamente lo ligas de manera íntima con esa gastronomía tan rica, tan diversa, tan mágica, tan espectacular, tan fantástica que tenemos, mi querido Darío. Así es. Bueno, yo le puedo comentar, en el año 2022 me invita el Ayuntamiento Municipal de Tezontepec para unirme al proyecto de gestión de ese distintivo. Ellos me encargaron pues hacer el estudio histórico de este platillo. Yo conocía ya algunas cosas. La gastronomía es parte del patrimonio inmaterial, que claro, los conocimientos se transmiten de generación en generación. Entonces las cocineras y cocineros tradicionales, que son los que a la fecha preparan todas estas cosas, la forma de poder recuperar algunas historias es pues preguntándoles, bueno, ¿de quién lo aprendiste? ¿Qué secretos se hacen? ¿Cómo se hace? Y se va reconstruyendo esta historia a través de lo que se llaman historias locales, historias de vida. Yo me encargué de hacer esta parte y por supuesto presentarla, exponerla ante las autoridades de la Secretaría de Turismo que fueron a hacer el recorrido. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita para mí porque me permitió conocer de lleno ese platillo de pescado en hierbas, que es el que a mi municipio, Tezontepec, le dio merecedor de un premio. Claro, y por supuesto que es un patrimonio culinario, porque es un platillo que se configura en los años, se consolida en los años 50 del siglo pasado, pero su tradición de prepararlo, al menos en la zona del río de Tezontepec, mínimo ya tenía otros 100 años antes, sí, de tradición. Se prepara con ingredientes que se encuentran en la misma zona, hierbas de olor que
siembran las personas en sus Claro. huertas, en sus traspatios, con pescado, que pues a lo mejor ahora se produce en estanques, pero antiguamente era en el río. ¿En el río? El río Tula era una cosa hermosísima antes de que se contaminara, y esa época le tocó vivir a toda esta gente. Entonces su vida, al menos de la gente de la colonia San Juan, en particular de ahí de Tezontepec, estaba vinculada a este río. Y uno de los resultados que se produjeron fue precisamente la existencia de ese platillo. Entonces, pues yo me involucro, yo participo y se logra obtener este distintivo, que es el que hasta la fecha tiene el municipio. Sentimentalmente, ¿qué te dejó ese proyecto? No, pues un honor, un gusto. Fortalecer mis raíces, mis vínculos. Yo quiero mucho a Tezontepec. Por cierto, aprovecho para enviarle un saludo a toda la gente que me conoce. El año pasado anduve visitando distintas comunidades en sus fiestas patronales, mayordomos me recibieron, y bueno, el acercamiento con la gente es fundamental, es lo que a uno como promotor cultural te deja, ya no tanto el reconocimiento externo, sino que al menos la gente de la comunidad diga, oye, gracias que nos estás ayudando a conocer lo que tenemos. Claro. Eso es lo que a mí me deja. Espiritualmente es muy nutritivo. Por supuesto, porque también nosotros estamos inmersos dentro de estas cosmovisiones. No es estrictamente de la gente que lo practica. Nosotros, al formar parte de una comunidad, tengamos o no tengamos ese acercamiento tan profundo, a lo mejor con una fiesta patronal, pero finalmente es la fiesta del pueblo. Es el santo patrón, es la procesión, es las ofrendas que se le presentan. Entonces, de manera espiritual, eso nos nutre en el sentido de entendernos como parte de una colectividad donde se practica esto y que es un patrimonio, una riqueza. Por todo eso, yo tengo que ir a Tezontepec. Por todo eso tengo que conocer a Tezontepec. Sí, Tezontepec y todos los pueblos que rodean, yo creo que todo Mixquiahuala, Chilcuautla, no se diga, Ixmiquilpan, son lugares donde existen estas cosas. Tenemos el honor y el privilegio, porque no en cualquier lugar subsisten, de que nuestro valle estén estas mayordomías conservando y practicando y reproduciendo estas fiestas que vienen de la época de la unión, de la fusión, claro, de los indígenas del tiempo prehispánico con España, Europa, pero se produce este mestizaje que ya hablaba usted y salen como resultado esas fiestas que nos enorgullecen mucho. Y son motivo de orgullo, de satisfacción, y se presume, sin recato alguno, porque nos da identidad. Claro, así es. Sí. Pues aprovecha, mi querido Darío, invita a todo nuestro auditorio para que conozcan ¿sí? y sobre todo se involucren con todo este bagaje cultural que existe en Tezontepec. Bueno, en primer lugar yo quiero reconocer y felicitar a las mayordomías, a los comités de fiesta, que muchas veces pasan desapercibidos, es en lo último en lo que a veces piensa la gente. Vamos como asistentes, pero no nos ponemos a pensar quiénes están detrás de todas estas ceremonias que cíclicamente vemos cada año. Mi reconocimiento y felicitación para ellos, pero también yo quiero invitarlos en particular en Tezontepec a que vayan durante la temporada de Semana Santa. Tenemos aún una ceremonia muy particular, que es la forma en la que se vive la Pasión de Cristo en Tezontepec durante esos días, jueves, viernes y sábado santo, con una serie de ceremonias y ritos que vienen del sincretismo otomí y católico y que tenemos ese privilegio de aún poderlos ver en Tezontepec. Para toda la gente que no es de ahí, es la mejor época en la que pueden vivir nuestras tradiciones y aparte conocer la gastronomía y la riqueza de paisajes, ceremonias de nuestra gente de Tezontepec, por supuesto. Ya quiero ir a Tezontepec, mi querido Darío. Pues cuando guste. Seguimos avanzando. De la pasión religiosa, Darío, nos vamos a la pasión de Tezontepec. ¿Qué nos puedes decir de ese proyecto? Por supuesto, y yo creo que encaja perfectamente con lo que acabo de hablar. Mire, durante aproximadamente unos 5 años estuve colaborando de lleno con la Asociación de Fariseos de Tezontepec, a quienes también les mando un saludo y mi reconocimiento también a ellos. Son el grupo que se encarga de mantener viva esta ceremonia en particular de la Semana Santa. Pero no es una Semana Santa como se acostumbran en cualquier otro lugar, que bueno, mis respetos para todos, claro, ¿no? Por supuesto. Aquí se lleva a cabo con una serie de rituales que tienen que ver desde el sincretismo con el ciclo del sol. Cuando se da este sincretismo entre las creencias otomís del mezquital con las que trajeron los frailes durante la época de la evangelización,
Los otomís asumieron a Cristo como el dios Siddhadhyadi, que era el venerado Padre Sol de los otomís. Durante la Semana Santa ocurre en la primavera. Entonces ellos, dentro de su creencia, el sol se tiene que sacrificar, tiene que morir, tiene que ofrecer su sangre e irse al inframundo para que se pueda mantener con ese sacrificio el orden del universo, para que haya cosechas, haya lluvias, se mantengan las estaciones del año. La armonía natural. Exacto. Entonces, ¿quiénes lo sacrifican? ¿Quiénes lo persiguen? Las fuerzas oscuras, las tinieblas, que en Tezontepec son un grupo de jóvenes que les llaman los fariseos. Antiguamente en lengua ñañú se les llamaba shodios. Shodio quiere decir, bueno, judío, pero la palabra se deriva también de otra palabra ñañú que significa perro del mal, perro negro. Como todo, el lado bueno, el lado exacto. malo. Blanco y negro. Cristo es el sol, la luz, ellos son la oscuridad. La oscuridad persigue al sol, lo sacrifica, aparentemente lo mata, lo vence, pero el sol regresa, resucita el domingo, derrota esa oscuridad y con esa resurrección hace una renovación de toda la vida. Claro. Así lo conciben los otomís, o al menos esa fue la idea que quedó plasmada en esa Semana Santa, que afortunadamente aún la tenemos en Tezontepec, en Chilcuautla existe esa versión, y en Tepetitlán. Sí. Son los últimos, y digo los últimos porque debió ser así en muchos otros pueblos más del Mezquital, pero somos los últimos 3 pueblos que tenemos ese privilegio de ver aún esas ceremonias y esos ritos. Y eso lo plasmé en un libro que fue, me apoyé del programa de apoyo para las culturas municipales y comunitarias, el PACMIC, en el año 2016, más el incondicional apoyo de los fariseos de Tezontepec para producirlo. Actualmente el libro está en las bibliotecas de Tezontepec, lo tienen muchas familias relacionadas con esta tradición y no relacionadas. Ya ahorita ya no tengo tantos ejemplares, o prácticamente ya no tengo porque pasó mucho tiempo, pero está ahí para poderse consultar y por supuesto, a lo mejor es una primera iniciativa, pero ahí está escrita esta memoria del significado de esta gran tradición de Tezontepec. Platicando con gente originaria, he tenido la oportunidad de escuchar leyendas, mitos, y todos tienen un punto de convergencia, ¿no? La intimidad con un sol todopoderoso, un sol omnipotente que nos hace sensitivos, que nos da alegría, que nos incita a la construcción de pirámides, que nos invita a recorrer caminos que nos generan una identidad. Y lo remarco mucho porque es una identidad muy marcada en la región del Valle de Mezquital, específicamente con la comunidad ñañú, mi querido Darío. Y eso es muy importante. Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué sensación te dejó, profesionalmente hablando, haber participado en un proyecto cultural tan importante, tan mediático y tan trascendental en la región, Darío? Bueno, pues me dejó en primer lugar explorar esa parte de escribir. Yo ya lo hacía, pero no es lo mismo escribir un artículo para una revista que hacer un libro, que hacer una monografía en donde se habla de la historia, donde se habla de los símbolos, donde hay que cuidar mucho las interpretaciones, porque también tocamos temas religiosos. Entonces, bueno, hay diversidad, desde la gente que a lo mejor es muy ortodoxa en sus creencias católicas, y no, esos paganismos, eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero la gente que ama esta parte del sincretismo, de la herencia cultural, dice, wow, es maravilloso. Definitivo. Y allí te interrumpo un poco. Somos profesionales de la educación, sabemos perfectamente bien la esencia del artículo 3º constitucional, eso que queda muy claro. Pero no podemos aislarnos, no podemos apartarnos de fenómenos culturales propios de nuestra identidad. Y tenemos que vincularlo, ¿estás de acuerdo? Así es, maestro, no se puede limitar a la cultura. Jamás. Y somos parte de una cultura, eso es un hecho. Y es retomo la palabra, la cosmovisión cultural en la que estamos inmersos todos y tenemos que participar. Moralmente tenemos la obligación de involucrarnos, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo principal que me dejó, mi papel como escritor. Y eso también al mismo tiempo supongo que contagiaste a otras personas, involucraste a otras personas. Y la idea es que se dé continuidad. Claro, yo siempre he dicho, a lo mejor sembramos una base, esparcimos una semilla, pero ya le toca, al menos yo me quedo contento porque la colectividad que protagoniza esta tradición, yo creo que sí fue algo que ellos valoraron mucho.
en el sentido de que después renovaron su vestimenta, renovaron sus banderas, fortalecieron mucho esas expresiones que ellos ya tenían, pero que a lo mejor no sabían con exactitud el valor tan fuerte que tenía. Y ahora que lo saben, yo creo que ya no fácilmente van a dejar perder esa tradición. Así llegue el padre de la iglesia y les diga, no quiero que ya se haga. No, porque ahí siempre tiene que haber también tiene que haber conciliación entre los usos y costumbres de un pueblo y por supuesto el papel de los pastores. Digo, no me voy a meter con esa parte, lo respeto mucho, pero por la experiencia que yo tengo de lo que he visto, sí tiene que haber un entendimiento y un respeto mutuo. Uh-huh. Y además supongo que ya es una costumbre, una tradición ya muy arraigada. Sí, de siglos, así es. Y la gente ya lo percibe de esa manera. Uh-huh. Y supongo que también separa, ¿no? Los aspectos que rodean a toda esta manifestación cultural. Sí, y aparte, mire, yo creo que la gente sí lo asume como pues parte de su cultura. La gente de Tezontepec espera cada Semana Santa esas ceremonias. O sea, las espera. Saben que así tiene que ser, que así es. Y a sus niños los llevan para que participen como fariseos. Y ahí empieza el ciclo. Sí. Maravilloso. Porque así es como se conservan las cosas. Y se va transmitiendo de generación en generación. Y ahora se conoce también. Sí. Ya no nada más es hacerla por hacer, sino se sabe lo que significa en la parte cultural el valor de esta gran tradición. ¿Y los jóvenes, Darío, cómo se involucran? ¿O cómo los involucran ustedes en este fenómeno? Bueno, yo observo principalmente que los jóvenes que forman parte de las familias que están directamente involucradas, se hace un tanto por obligación, pero no, yo creo que sí es más por amor, por voluntad. Por convicción. Claro, están ahí y se apasionan y aprenden a tocar la música y hacen sus penachos de fariseos con listones y todo. Vamos, ellos participan mucho en la parte creativa y en la parte de decir de apropiación. Y por supuesto, está toda la demás juventud del municipio que a lo mejor no se involucra, no participa, pero al menos en redes sociales lo empieza a ver, ¿no? Sobre todo en redes sociales. Claro. Este año, por ejemplo, yo los apoyé en subir todo lo que se hacía en una página de Facebook de Semana Santa especial, y yo veía mucho las reacciones, ¿no? de la gente, de los jóvenes que estaban observando, que bueno, le ponían me gusta. Ya con ese me gusta, yo digo, bueno, al menos están percibiendo que esto existe en su municipio. Y de esa gente va a haber quienes iban a decir, bueno, quiero aprender más. Claro. Ajá. O quiero acercar a mis hijos, o como jóvenes, pues queremos entender un poco más por qué este grupo de personas tienen esta tradición que desde años se ha hecho en Tezontepec. Ese es el papel de los jóvenes. Como padres de familia, ¿qué hacer, Darío? ¿Qué hacer para involucrar, para acercar a los jóvenes con todas las manifestaciones culturales que tenemos en nuestros contextos? Desde mi punto de vista, yo creo que, en primer lugar, los papás, que bueno, yo creo que ya son personas de mi edad y incluso más jóvenes, tendrían que desconectarse un poquito de la tecnología y revalorar las historias de los abuelitos, de los papás, revalorar el momento en el que se sentaban todos a comer y platicaban de lo que ocurría en la comunidad, poner todos otra vez el nacimiento en época navideña, poner el cempasúchil en Día de Muertos, por involucrar a toda la familia. Porque yo creo que hay una desconexión muy fuerte entre la parte de la tecnología, que por supuesto nos ayuda, pero no debe rebasar la parte de la humanidad, no debe deshumanizarnos. Y la cultura y las tradiciones están completamente vinculadas a lo humano, a lo que se siente, a aquellos sentimientos que me hacen formar parte de una comunidad, de recordar a mi abuelita que cocinaba de esta forma y yo también voy a aprender la receta y yo también la voy a preparar en la fecha en la que ella la preparaba. Eso es lo que los papás, en general las familias, yo les sugiero, les recomiendo que hagan. Recuperar esa parte de involucrar a todos y de volver a reactivar aquellas cosas que al menos para la familia les resulten importantes porque las hacían sus antepasados y que les traen a ellos un sentimiento de ellos siguen aquí presentes. Claro. Yo creo que va mucho por esa parte. Definitivo. Y si no hubo un antepasado que lo hizo, bueno, vamos a hacerlo. Claro. Vamos a hacerlo. Si no existe, hay que crearlo. Así es. Ajá. Por ahí va la subsistencia de estas cosas.
Y por supuesto, hablar de ellas en este tipo de espacios. Definitivo. Si no se habla de ellas, promocionarlo, no se sabe. difundirlo, eso es vital, eso es relevante. Así es. Y en contraparte, mi querido Darío, ¿qué mensaje le das a los jóvenes para que participen, para que se inserten, para que se involucren, para que sumen con ese entusiasmo, con esa vitalidad, con esa energía que tienen? ¿Qué mensaje les das para que formen parte de esta sinergia cultural que estamos promoviendo en este momento? Bueno, en primer lugar, yo creo que los jóvenes tienen como reto entender cuál es la cosmovisión a la cual ellos pertenecen. A lo mejor esta palabra les resulte un poco extraña a muchos, pero al menos ellos normalmente están en un proceso muchas veces de rebeldía y de búsqueda de una identidad. Definitivo. Pero esa identidad puede ser construida con base a lo que la comunidad les dio. Canalizada hacia ese rumbo. Exacto. Y toda esa energía que tienen, en lugar de malutilizarla en drogas, en alcohol, en perderse en el celular, a lo mejor utilizarla conociendo y aprendiendo también estas cosas. Tal vez, yo veo mucho youtuber, bueno, personas que se dedican a través de canales de redes sociales a hablar. Los jóvenes tienen mucho conocimiento de esa tecnología. Definitivo. ¿Por qué no hablar de eso también? Encauzarla, como claro, te decía. ¿Por qué no utilizar las herramientas tan grandes que nos da la tecnología, la próxima inteligencia artificial que viene y todas estas cosas, pero encaminarlas a esto, a recuperar el pasado y a mantener el ciclo de todas estas cosas que se hacen en las comunidades, hablando de ellas a través de redes sociales? Entonces, como le decía, es que si no conocemos las cosas, no las vamos a amar. Hay que conocerlas. Definitivo. Mi querido Darío, nos podemos pasar horas, horas con este proyecto, nos podemos pasar horas con este fenómeno cultural propio de la región del Valle del Mezquital y nos faltaría tiempo. Yo te quiero agradecer, de verdad te quiero agradecer infinitamente por darte la oportunidad. Gracias, y por darnos el honor, concedernos el honor de ser partícipes contigo para promocionar esa raíz, ese génesis de identidad que tenemos los hidalguenses y unos, aunque no hayamos nacido en esta bendita tierra, pero ya nos sentimos parte de. Y yo te quiero agradecer infinitamente por darte el espacio y por compartir con todos nosotros, Darío. Pues yo le agradezco más por el espacio y pues sobre todo que me permite hablar aquí de estas cosas que son tan importantes para mí y pues que yo creo que sientan las bases de nosotros en la vida académica y también de nuestras comunidades. Y parafraseando a unos artistas a nivel mundial, gracias por este viaje mágico, misterioso y cultural que nos acabas de compartir. Y amigos de Técnicamente Docente, este es el sentir de un hombre comprometido, dedicado en el impulso de la cultura. Y gracias, mi querido Darío. Gracias nuevamente. Posteriormente vamos a tener otra entrevista con mi querido Darío, pero ya con la dinámica de Técnicamente Docente, para conocerlo como persona, como ser humano, como ese gran ciudadano comprometido con su contexto cultural y conocerlo y difundirlo también. Gracias por el honor de su preferencia y nos vemos la próxima.